a ver qué es el concepto de tocolítico. Primero, partiendo del hecho que le había preguntado antes. Esto no la adenohipófisis. La hipófisis tiene dos porciones, la porción anterior y la porción posterior. Aquí estamos viendo esta que está aquí, es la hipófisis que está colgando del hipotálamo. Es como un péndulo que cuelga de ahí del hipotálamo. Se llama hipófisis. Esa hipófisis tiene dos extremos, tiene dos porciones. La porción anterior se le conoce como adenohipófisis y la porción posterior se le conoce como neurohipófisis. Ellas están comunicadas con el hipotálamo por un sistema portal. Por eso que cada vez que el hipotálamo manda una señal, la manda directamente a nivel del hipófisis. Entonces, a nivel de la adenohipófisis se producen todas estas hormonas. La TSH, que ya vimos, la TSH es la hormona estimulante de la tiroides, estimula la tiroides. Se produce la FSH o la hormona estimulante del folículo, que veremos en las clases previas, que estimula entonces a los órganos gonadales. La LH, que también se llama hormona luteinizante, también va a estimular a los órganos gonadales y también a la mama. La ACTH, que nosotros no hemos visto, sí, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, que es la que estimula a la médula suprarrenal para producir entonces cortisol. La GH, que es la hormona de crecimiento, que es la que no vimos, que estimula entonces a los huesos para favorecer el crecimiento de los pacientes. Y la PRL, que es la prolactina, que vimos más o menos ahí. La prolactina tiene un rol fundamental con la regulación de la dopamina y tiene un rol fundamental con la regulación de la acetilcolina. Pero ella, su función va a ser favorecer la producción de leche. Entonces, como ya sé que la prolactina favorece la producción de leche y también debo recordar que la somatostatina inhibe a la producción de prolactina, pues evidentemente un paciente que esté lactando, que dio a luz, pero su producto nació muerto, entonces, y ella está drenando leche materna, hay que anular la producción de leche materna, porque esa producción de leche materna le recuerda a su hijo que se murió. Entonces nosotros damos un fármaco que se llama somatostatina para inhibir entonces la producción de las glándulas mamarias. Para cultura, para conocimiento así general. Entonces lo que nos corresponde hoy ver es las hormonas de la neurohipófisis, lo que está posterior, la porción posterior de la hipófisis. Y aquí se producen dos hormonas. Está la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina. Vasopresina. Se llama vasopresina o ADH. ADH es hormona antidiurética. Ese es el nombre de esta. Vasopresina o ADH y la de arriba es la oxitocina. Ambas hormonas se producen en lugares diferentes de la neurohipófisis, en lugares diferentes. Pero ambas hormonas tienen estructura química similar. Ellas se parecen estructuralmente. Y al parecerse, pues puede una suplantar, una puede suplantar a la otra, por analogía estructural. Pero recordar que se producen en puntos diferentes de la neurohipófisis. Esta es la estructura química. Yo no les voy a preguntar. Ni se las voy a preguntar, ni se las voy a hacer que la dibujen, ni nada, simplemente para que la vean. Esta de arriba es la vasopresina y esta de abajo es la oxitocina. Se parecen muchísimo. La única diferencia son estos dos puntos, aquí y aquí. Entonces, eso va a hacer que el receptor de vasopresina y el receptor de oxitocina puedan responder tanto a la oxitocina como a la vasopresina. Pueden responder a los dos, porque se parecen bastante. Él no va a poder distinguir a los receptores, a su agonista. Entonces, ¿qué hace la vasopresina? Recordar, vasopresina es ADH, hormona antidiurética. ¿Qué hace la vasopresina? La vasopresina lo que va a hacer es favorecer la reabsorción de agua, hormona antidiurética. Antidiurética. Evita la diuresis de agua, evita la diuresis urinaria. Entonces lo que va a hacer es favorecer la reabsorción de agua, favorecer la reabsorción de agua.
¿por qué una sustancia, por qué esta hormona se produciría? Se produciría cuando el paciente tiene o el paciente está hiperosmolar. O sea, la concentración plasmática en sangre es muy alta, o sea, está muy concentrado la información. La gente está muy concentrado, la sangre está muy concentrada. Entonces, en ese momento se activa el sistema hipotalámico, se activa el sistema neurohipoficiario y se libera entonces ADH. Otra razón para producir ADH es cuando el paciente está sangrando, tiene un sangrado. Al tener un sangrado se está perdiendo sangre, está perdiendo volumen. Y al perderse el volumen, el sistema está detectando que hay una concentración. Y al haber una concentración, pues se va a liberar vasopresina, se va a liberar ADH en forma fisiológica. Esos son los estímulos fisiológicos. Esto está aquí simplemente para que lo conozcan, pero de verdad que no, yo no le preguntar acerca de su estructura. Entonces, la vasopresina que se libera a nivel de la neurohipófisis va a actuar en sus receptores. ¿Cuáles son sus receptores? Son de dos tipos, el V1 y el V2. Receptor de vasopresina tipo 1 y el receptor de vasopresina tipo 2. Estos receptores tienen subtipos, el V1A, el V1B y el V2. El V1A se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del miocardio y a nivel del hígado. El V1B se encuentra a nivel de la adenohipófisis para hacer una retroalimentación de la producción de otras hormonas que se producen adelante, o sea, en la adenohipófisis. Y el V2 es el receptor que se encuentra a nivel del túbulo colector renal. Resumen, la vasopresina va a actuar a nivel de sus receptores. ¿Cuáles son sus receptores? V1 y V2. V1 y V2. V1 se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos. V2 se encuentra a nivel del túbulo colector renal. V1 produce acciones vasoconstrictoras. V2 produce acciones antidiuréticas. Vamos a ver eso. El receptor V1. ¿Alguien preguntó algo? Me dijo. En la imagen anterior, donde estaba la neurohipófisis, donde estaba la oxitocina y la vasopresina, usted dijo rápidamente, o sea, está bien, se sintetizan en la parte posterior de la hipófisis, ajá, pero mencionó como que lugares específicos y me preguntaba si es importante saber eso también. No, solamente, o sea, lo digo para que sepas que ellas no se producen en el mismo lugar, sino que se producen en lugares diferentes, pero a pesar de eso, tienen la misma estructura química. Una estructura no es la misma, tienen una estructura química similar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo te empiece a hablar acerca de los efectos adversos, vas a ver que una produce el efecto adverso de la otra, porque simplemente tienen una estructura analógica, entonces ellos van a producir efectos similares. Esa es la importancia de eso. No el lugar específico, sino que recordar que tienen una estructura química similar, parecida, a pesar de producirse en lugares diferentes. Listo, profe. Entonces, les decía, existe el V1 y existe el V2. El V1 se encuentra en forma general a nivel de los vasos sanguíneos. Ese receptor de V1 está acoplado a proteína GQ. GQ. Al estar acoplado a proteína GQ, recuerden que activa, ese es el que está en este punto de aquí. Estoy explicando esto de aquí. Estoy explicando este de aquí. Viene la vasopresina, se une a su receptor V1 que se encuentra a nivel de vaso sanguíneo, está acoplado a proteína GQ, se va a activar la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a producir un aumento de inositol trifosfato. Esto va a unirse, este IP3 se va a unir al receptor IP3 a nivel de retículo sarcoplásmico y va a favorecer la salida del calcio del retículo endoplasmático. Y este calcio en el retículo endoplasmático va a favorecer acciones de contracción, de vasocontracción. Va a hacer vasocontracción. Entonces, la vasopresina a nivel del vaso sanguíneo va a ser un vasopresor. Vasopresor. Uso la vasopresina que, para que se una a su receptor V1 para producir acciones de vasopresoras. Vasopresoras. Además de eso, produce estas otras acciones de agregación plaquetaria, liberación de ACTH, glucogenólisis. Entonces, el V2, ahora acá, el V2,
Recordar que el V2 se encuentra a nivel del túbulo colector renal, Entonces, este V2 está acoplado a proteína GS. Al estar acoplado a proteína GS, lo que va a hacer es que se va a activar a la adenilato ciclasa, se va a aumentar los niveles de AMP cíclico, se va a aumentar los niveles de proteína A, y este aumento de proteína A va a fosforilar a las proteínas para que produzcan un aumento de los receptores de aquaporina. Las aquaporinas se van a movilizar hacia la membrana y simplemente lo que van a hacer es que se van a anclar a la membrana vasolateral. ¿Qué va a hacer qué va a hacer la aquaporina, perdón? La aquaporina va a favorecer la reabsorción de agua. Se va a reabsorber agua de nuevo al paciente. El paciente que iba a eliminar el agua, ahora la va a reabsorber. La diuresis va a reducirse y el paciente va a tener mayor nivel de agua circulante. Va a producir una acción antidiurética. No sé qué pasó. Antidiurética. La acción V2 va a producir una acción antidiurética al favorecer la movilización de los canales de aquaporina. ¿Eso queda claro? Profe, dijo que el V1 hacía vasopresión. El V1 produce un efecto vasopresor Ok. porque está acoplado a proteína GQ. Recordar que el V1 se encuentra a nivel de los vasos sanguíneos. Y si yo tengo un receptor que está acoplado a proteína GQ y está localizado en los vasos sanguíneos, yo ya debo saber que eso produce un efecto vasopresor. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué acciones voy a ver con la vasopresina? Voy a aumentar, la cantidad de aquaporina 2. Recordar que la aquaporina favorece la reabsorción de agua y de esa forma lo que voy a hacer es aumentar la permeabilidad de agua. Voy a reabsorber mayor cantidad de agua a nivel del túbulo colector. Voy a reabsorber mayor cantidad de agua a nivel del túbulo colector. Esa agua, ¿dónde va a ir? De vuelta al plasma, va a regresar al plasma. Esa agua que se iba a eliminar por la orina va a regresar al plasma. Además de eso, el V2 también va a favorecer el aumento de este transportador, el sodio-potasio 2-cloruro. El sodio-potasio 2-cloruro. ¿Ustedes me pueden recordar qué grupo farmacológico inhibía al sodio-potasio 2-cloruro? Es un diurético. Del Yo, túbulo colector son las tiacidas. Mm, ¿Qué hacías? Yo no les puedo enseñar para los exámenes, jóvenes, les estoy enseñando para todo su vida. Entonces, los conocimientos que hay que mantener. Sodio-potasio 2-cloruro. ¿Qué grupo farmacológico diurético inhibe al sodio-potasio 2-cloruro? Y de esa forma favorece la acción diurética. Lo está investigando, ¿verdad? Furosemida, ¿La qué? furosemida, ¿Y a qué grupo pertenece la furosemida? Diuréticos de asa. Los diuréticos de asa inhiben al sodio-potasio 2-cloruro, al canal sodio. Jóvenes, yo espero que por favor no se les olviden estas cosas. Si no, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo.
¿Ves lo que estamos haciendo? Si solamente estudian para el examen, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, a nivel cardiovascular, va a producir vasoconstricción. Ya les he explicado por qué vasoconstricción. ¿Qué otras acciones se ve con la vasopresina? Pues la vasopresina puede aumentar los niveles de ACTH. Al aumentar los niveles de ACTH, va a aumentar la producción de cortisol. Y el cortisol es una hormona de situaciones del estrés. Ella va a favorecer o sensibilizar a los receptores simpáticos, a los alfa y a los beta. Entonces simplemente va a favorecer acciones de vasoconstricción. Voy a favorecer acciones vasoconstrictoras cuando yo le doy al paciente vasopresina. Además de eso, la vasopresina va a favorecer la liberación de estos dos factores, el factor 8 y el factor de von Willebrand. Factor 8 y factor de von Willebrand. Estos dos factores se disminuyen o quedan ausentes en una enfermedad que se llama hemofilia. La hemofilia es un padecimiento hematológico donde el paciente sangra con facilidad. Él simplemente sangra porque no está produciendo estos dos factores, factor 8 y factor de von Willebrand. Entonces, yo tengo este fármaco vasopresina que puede favorecer la liberación y la síntesis de estos dos factores. Por tal motivo, este grupo farmacológico puede ser útil en pacientes que tienen hemofilia. Recordar cuál es el ligando endógeno, la vasopresina. Eso es lo que produce mi cuerpo, vasopresina o ADH. Ahora, la farmacología lo que hace es usar, este es el ligando endógeno, y lo que hace es hacer modificaciones a este ligando endógeno para que tenga un mayor efecto o una mayor durabilidad. Por ejemplo, aquí no está la vida media. La vida media de la vasopresina es muy corta. Entonces, cuando yo le hago una modificación estructural a la fórmula de la vasopresina, hago que se produzcan estas dos sustancias, la desmopresina y la lipresina. La desmopresina y la lipresina tienen una vida media más larga que la vasopresina. De esa forma, pues voy a conseguir un efecto por un tiempo más prolongado. Pero también se ha producido vasopresina. O sea, yo tengo tres fármacos que yo le doy al paciente. Vasopresina, que es igual a la vasopresina endógena. Lipresina tiene una estructura similar, estructura modificada de la vasopresina, pero tiene una vida media más larga. Y la desmopresina, que tiene una estructura similar, parecida a la vasopresina, pero una vida media más larga. Entonces, aquí en esta tabla vamos a ver de lo que le estoy hablando acerca de los efectos. Aquí estoy comparando la desmopresina, la lipresina y la vasopresina con la oxitocina. Entonces vamos a iniciar con la vasopresina. Su acción sobre los receptores V2 es de 323. Su acción sobre los receptores V1 es de 369. Tiene una potente acción sobre V1 y sobre V2. Una potente acción sobre V1 y sobre V2. Pero además de eso, tiene acciones como la oxitocina. Actúa sobre los receptores de oxitocina a nivel uterino y a nivel de la glándula mamaria. O sea, favorece la secreción del leche, la vasopresina. La oxitocina, que es de la neurohipófisis también, acciones de V1 y V2 son pobres. Pobre acción sobre V1 y V2, pero tiene acción sobre ellas. Y de una intensa acción sobre los receptores de oxitocina. En cambio, está la lipresina. La lipresina se parece a la acción de la vasopresina, una acción bastante similar a la de vasopresina y pobre acción de oxitocina, pero tiene acción de oxitocina. Y la desmopresina, que tiene una acción principalmente antidiurética. Su acción es sobre V2, 1200 sobre V2. En cambio, sobre V1 es muy pobre. ¿Están viendo lo que les quiero explicar? La vasopresina produce acción antidiurética y acción vasopresora.
igual que la lipresina. La lipresina produce acciones antidiuréticas y vasopresoras. La desmopresina solo produce acciones antidiuréticas, no produce acciones vasopresoras, porque no tiene afinidad, no tiene una alta afinidad por receptor V1. ¿Lo ven aquí? Me estoy deprimiendo. ¿Lo ven? Y se ve, profe. ¿No lo ven? Pero tienen que decirme algo. Si no lo ven, no lo veo. Sí lo veo. Para yo saber que no están dormidos o no están haciendo algo. Su mente está, su cuerpo está aquí, pero su mente no. A veces eso pasa. Entonces, si ven, la oxitocina, la vasopresina y sus análogos, desmopresina y lipresina, tienen algo de acción sobre los receptores oxitocínicos. Igual, la oxitocina tiene algo de acción sobre los receptores de vasopresina. Entonces, por esa razón, ¿y por qué la tienen? Porque son análogos estructurales, son parecidos, Y por esa razón, cuando yo le doy al paciente desmopresina o le doy vasopresina a la paciente que está embarazada, va a producir mayor cantidad de leche. O va a tener contracciones uterinas, efectos de la oxitocina. Si yo le doy oxitocina a un paciente, a una paciente embarazada, además del efecto uterino, va a haber efectos de reabsorción de agua y efectos vasopresor. Y eso tengo que recordarlo porque forma parte de sus efectos adversos. Entonces sigo. Farmacocinética. La vasopresina tiene una vida media corta de 40 minutos. En cambio, la desmopresina 12 horas y la lipresina una vida media también de bastantes horas, a diferencia de la vasopresina. Yo puedo darlos por la vía transmucosa, por la vía parenteral, y no lo única forma que no lo puedo dar es por la vía oral, porque por la vía oral ella se degrada por la acción de la tripsina. Por esa razón, estos fármacos no lo damos por la vía oral, solamente por la vía parenteral y por la vía por transmucosa. Simplemente yo lo coloco aquí en la nariz un spray y eso va a conseguir el efecto de la vasopresina. Ella viaja libre en plasma, no viaja unido ni una proteína, y se hidroliza por acción de las peptidasas, tanto por las peptidasas hepáticas como la peptidasa renal. ¿Dónde se metaboliza la vasopresina? A nivel renal y a nivel hepático. A nivel renal y a nivel hepático. ¿Dónde se metabolizan las vasopresinas y sus análogos? A nivel renal y a nivel hepático. Por acción de las péptidas. Efectos adversos. Si yo estoy favoreciendo la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, yo puedo tener un cuadro de intoxicación hídrica. El paciente va a tener mayor cantidad de agua. Entonces, ¿eso cómo lo veo? Lo veo porque va a caer el nivel del sodio. El sodio plasmático va a estar más bajo. Ese paciente va a tener un cuadro que se llama hiponatremia. Hiponatremia. Sodio más. Pacientes que tienen hiponatremia están confundidos, somnolientos, ellos no saben quiénes son porque se han perdido por el cuadro de la hiponatremia. El sodio juega un papel importante en la regulación de la homeostasis. Entonces, cuando está al nivel bajo, produce hiponatremia, produce confusión, y cuando está alto también, porque él tiene que estar en niveles adecuados. Entonces, además de esto, la sobrecarga de volumen puede provocar que el corazón, que antes funcionaba bien, pues ahora le cueste inyectar el volumen. Y va a tener un paciente que va a tener síntomas anginosos. O sea, tengo dolor precordial, me duele el pecho. Dice el paciente, me duele el pecho, me duele el pecho, me duele el pecho. Porque ahora el volumen, ahora le cuesta inyectar el volumen. Además de que la vasopresina estimula a los receptores V1 que se encuentran a nivel del miocardio. Y si él los estimula, va a producir vasoconstricción y puede provocar también dolor precordial. Además de estos efectos, este efecto es V2. Este efecto es V1. Además de estos efectos, la vasopresina también se puede unir a sus receptores de oxitocina.
o TRX, el receptor de oxitocina. Y al unirse a su receptor de oxitocina va a producir estos efectos. Incremento de la motilidad gastrointestinal y molestias uterinas. La paciente va a tener dolor como si tuviera cólicos. Si está embarazada, va a tener una pérdida del embarazo porque el útero se va a contraer y va a hacer que se expulse el contenido que se encuentra dentro. Entonces, eso es un efecto adverso asociado a que la vasopresina y sus análogos se unen en el receptor de oxitocina. Esto que vemos aquí son los antagonistas de la vasopresina. Antagonistas de la vasopresina. ¿Por qué se sintetizan antagonistas de la vasopresina? Porque hay un cuadro clínico que se llama SIAD. ¿Habían escuchado antes del SIAD? No, profe, yo no. ¿Cómo que no? Esto es característico de fisiología. ¿Cómo que no? SIAD. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. SIAD. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estos pacientes tienen una producción exagerada de ADH, una producción exagerada de vasopresina, normalmente asociado a un tumor de la neurohipófisis. Entonces, ellos están produciendo demasiada hormona antidiurética. ¿Qué van a tener este paciente? Va a tener una mayor reabsorción de agua a nivel renal. Este paciente va a estar hiponatrémico, va a tener un nivel bajo de sodio en plasma, hiponatrémico. Va a estar confundido, desorientado, además de el aumento a nivel cardíaco de la sobrecarga de volumen, además de los efectos de la vasopresina a nivel de los vasos sanguíneos. Va a estar hipertenso, taquicárdico y arrítmico. Entonces, en este paciente que tiene un SIAD, yo tengo que bloquear la acción de la vasopresina. Y lo puedo hacer con estos agentes. Tanto con los que bloquean a V1 y V2, está el conivaptan, como los que solamente bloquean a V2, está el lixivaptan, satavaptan y tolvaptan. Antagonistas del receptor V2 específicos, lixivaptan, satavaptan, tolvaptan. Antagonistas inespecíficos de receptores de vasopresina, conivaptan. ¿Para qué usaría estos fármacos? En un paciente que tiene producción inapropiada de ADH, en el SIAD. Seguimos. Oxitocina. Siguiente hormona de la neurohipófisis, oxitocina. La oxitocina juega un papel importante en las funciones también de nuestro organismo. La oxitocina se libera. Una de las funciones más importantes que se le ha atribuido es durante el embarazo. Ella lo que va a hacer es favorecer la maduración cervical. Lo que va a hacer es que el producto que se encuentra en el útero pueda salir. Es el útero de la paciente y este es la vagina. Esto que está aquí es la cabeza del paciente, del bebé. Esa cabeza tiene que salir por este agujero que está aquí, pequeño, estrecho. Entonces, tiene que movilizarse. ¿Cómo se moviliza? Por acción que el útero se contrae. El útero se contrae, se tiene que contraer para que simplemente se dilate. El cervix, que es de este tamaño, así. Este es el agujero del cervix, bien pequeñito, bien pequeñito. Es bien pequeñito. Así es el cervix, el tamaño del agujero. Él tiene que dilatarse a este tamaño. El cervix, que es donde va a pasar. Y por ahí va a pasar la cabeza del bebé. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo el cervix pasa de este tamaño a este tamaño? Porque el útero se contrae durante toda la labor de parto. Eso produce dolor. Entonces, esta contracción del útero es producida por la acción de la oxitocina. La oxitocina produce la contracción del útero. Entonces, la oxitocina juega un papel importante durante el embarazo. Favorece la fuerza y la frecuencia de contracción del útero para favorecer que el cervix se dilate y la cabeza del producto pueda salir y la paciente pueda dar a luz.
Además de eso, tiene una función en la eyección de la leche. En las glándulas mamarias, las glándulas se contraen, los músculos de las glándulas se contraen y la leche sale, se eyecta. El paciente puede alimentar a su bebé. Además de eso, se ha visto, se ha reportado que la oxitocina regula estados de ánimo, y se ha asociado, se encuentra una asociación entre si puede funcionar en pacientes que tienen fobia social y autismo. Eso es lo que se está en investigación, que como tiene un estado, favorece la regulación del estado de ánimo, pues puede usarse en este tipo de pacientes. ¿Cómo actúa la oxitocina que se produce a nivel de la neurohipófisis? Actúa cuando se une en sus receptores de oxitocina, OXTR, receptor de oxitocina. Este receptor de oxitocina está acoplado a proteína GQ, Entonces, como es un músculo y está acoplado a proteína GQ, favorece la contracción por la salida de calcio, favorece la contracción muscular, la contracción del músculo liso, tanto el músculo liso uterino como el músculo liso intestinal. Por esa razón, también puede producir cólicos intestinales. Entonces, esa es la oxitocina, Y esta es su acción farmacodinámica. Aquí vamos a verla aquí abajo. Oxitocina, esto que está aquí es una glándula miometrial, una glándula del miometrio uterino, una célula muscular del útero. Entonces aquí está la oxitocina que se va a unir a su receptor de oxitocina, que está anclado, acoplado a proteína GQ, va a provocar la misma acción, activar la fosfolipasa C, aumentar los niveles de inositol trifosfato, y el inositol trifosfato se va a unir al receptor IP3 del retículo sarcoplasmático, va a favorecer la salida de calcio, el calcio se va a unir, va a favorecer la acción de la calmodulina, que va a provocar que la actina y la miosina se unan y va a favorecer la contracción muscular. Se va a dar la contracción muscular. Entonces, eso es lo que produce la oxitocina. La oxitocina tiene una vida media corta, de 12 a 13 minutos. 12 a 13 minutos. Por tal motivo, cuando yo lo use, debo usarlo en forma parenteral, en forma continua, en forma de infusión, porque yo debo saber que tiene una vida media corta. Lo puedo usar tanto por la forma parenteral como por la forma nasal. Ella también viaja libre en plasma, no viaja unido a ninguna proteína. Y se metaboliza tanto a nivel hepático como a nivel renal. Y también a nivel plasmático. A nivel hepático, a nivel renal y a nivel plasmático. A nivel plasmático es degradada por la acción de las aminopeptidasas. Estas aminopeptidasas aumentan en las pacientes que están embarazadas. Aumentan las aminopeptidasas. O sea que a nivel del embarazo, el metabolismo plasmático aumenta de la oxitocina, aumenta. Y la eliminación a nivel renal y a nivel biliar. ¿Cuáles son los efectos adversos? A dosis normales, a dosis usadas habitualmente, no produce ningún efecto adverso. No produce ningún efecto adverso a dosis normales. Mientras que yo voy aumentando la dosis, pues ahora el útero que se contrae, ahora va a contraerse con más fuerza y con mayor frecuencia. Y eso provocará un cuadro que se llama hipertonía uterina. Hipertonía, que el tono del útero está aumentado porque le está contraído por la oxitocina constantemente. Hipertonía uterina. Y la hipertonía uterina está asociada a un cuadro grave obstétrico que se llama rotura uterina. El útero se puede romper. El útero es un músculo y él se puede romper si yo lo estoy haciendo que la fuerza muscular sea demasiada y que la frecuencia de contracción sea demasiada. En ginecología, ustedes van a estar monitorizando a los pacientes qué tantas veces en 10 minutos se contrae el útero. Ustedes le van a poner la mano en la barriga de la paciente y ustedes van a notar cuando el útero se contrae, cuánto tiempo se contrae y él se relaja. Se contrae, cuánto tiempo se contrae y él se relaja. Eso tiene que hacerlo, o sea, tiene que contraerse como máximo 5 veces en 10 minutos. Como máximo 5 veces en 10 minutos. Si lo hace más de 5 veces en 10 minutos, él está en hipertonía.
Si está en hipertonía, hay que reducir la dosis de la oxitocina. Entonces, porque si no, puedo aumentar el riesgo de producir rotura uterina o de producir rotura uterina. Eso es una catástrofe. El útero se rompe con el bebé adentro. Con el bebé adentro. Entonces, eso es una catástrofe. Además de eso, yo debo recordar que la oxitocina tiene una estructura similar a la de vasopresina. Así que se va a poder unir a su receptor V2. Y el unirse al receptor V2 va a producir reabsorción de agua. Va a reabsorberse agua. Y la paciente puede tener un cuadro de una intoxicación hídrica, igual que la vasopresina, y tener convulsiones. La hiponatremia o la intoxicación por agua produce convulsiones, el paciente convulsiona, y el paciente puede llegar a coma por la intoxicación por agua. Pero esto solamente ocurre con dosis muy altas de la oxitocina. Gracias a Dios y al cielo, la oxitocina es un medicamento bastante seguro. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a usar la oxitocina a libre demanda. Ustedes van a ir al cuarto, a la sala de maternidad, y ahí van a estar cuidando la aborto. Sube oxitocina, baja oxitocina, sube oxitocina, baja oxitocina. Entonces, tienen que estar fiscalizando cuáles son los riesgos del medicamento, cómo actúan. Por favor, cuando estén haciendo eso de subiendo la oxitocina y bajando la oxitocina en la bomba, recuerden mis palabras. ¿Cómo actúa la oxitocina? Se une a su receptor. La oxitocina tiene una vida media corta, de unos 15 minutos. Se une a su receptor de oxitocina a nivel del útero, que está acoplado a proteínas EQ, va a favorecer la salida de calcio, del retículo endoplasmático. Hagan eso mientras que están subiendo la bomba, por favor, para que el conocimiento se mantenga, perdure. Porque si no lo repiten, las cosas se olvidan, simplemente se olvidan. Y si les olvida, simplemente lo van a hacer de forma mecánica. Van a subir, pero no saben por qué lo suben, ni saben cómo actúa, ni saben los efectos adversos. Porque simplemente se convirtió en algo mecánico, sin ningún tipo de razón por la cual lo estoy haciendo. Entonces, esos son los efectos adversos de la oxitocina. Entonces, siguiente tema, relajantes uterinos. Relajantes uterinos, otra forma de llamarlos son tocolíticos. Tocolíticos. ¿Por qué? Porque les recuerden que el lítico es romper. Lo que van a hacer tocolítico es romper la contracción uterina. Van a evitar que el útero se contraiga. Hablamos acerca de la oxitocina. La oxitocina favorece la contracción del útero. En situaciones que la labor ya se ha instaurado, yo uso la oxitocina para favorecer la labor de parto. Pero cuando la labor de parto empieza antes de tiempo, yo tengo que detenerla. Porque si no, el paciente va a nacer un producto prematuro. Entonces yo tengo que evitar que eso ocurra. ¿Qué fármacos tienen acción tocolítica? Estos que están aquí, para acá, nosotros ya los conocemos. Y estos que están acá, para acá, también. Como ya los conocemos, adivinen yo qué voy a hacer. Les voy a preguntar cómo actúan. Cómo los agonistas beta 2 producen acción tocolítica. Pam, 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 pam. Profe, una pregunta. Es correcto. A nivel del útero se encuentran receptores beta 2 y los receptores beta 2 están anclados a proteínas ES y ellos pues estimulan lo que es la vasodilatación. Ay, sí, qué rápido llegaste a ese punto. No, ojalá fuera así tan rápido. Vamos a evitar saltarnos algunas cosas y vamos a llegar hasta ese nivel. Vamos a repetir. Están acoplados proteínas ES y qué más. Aumenta los niveles de adenilciclasa, De por lo AMP. tanto, por lo tanto aumenta el AMP cíclico, también lo que es la, creo que era proteína A. Ajá. Ya sé, Y, ya qué hace.
efecto fisiológico es No, vasodilatación. te estás saliendo, te estás hablando de ese punto a la base. ¿Qué hace la proteína A? Eso es la proteína A que hace. Fosforila aquí. Un dibujo. La tarea de Pharma fue dibuje el mecanismo farmacodinámico de los agonistas beta 2. Te lo dibujaron. Copiaron del libro. No había que copiar, sabía que saber por qué yo la mandaba a dibujar. Aquí en fosforila, la proteína A. Turín, turín, turín. Ujú. Ya solamente nos falta esta diapositiva y la otra. Y terminamos la clase. Así que ese es para que se animen, que ya estamos terminando. Profe, en beta 2, no es desfosforilación de la cadena de miosina. ¿Qué es qué? No es desfosforilación de la cadena de miosina. Pero es la proteína A. ¿La proteína A fosforila o desfosforila? Fosforila. Ah, entonces aquí en fosforila. Pero como es beta 2, no. Ay, profe, ya me enredé. Sí, esta clase está compuesta por... ¿Cuántos estudiantes? A ver, por 19. Yo tengo estudiantes récord. ¿Cómo actúa? Beta 2. ¿Tienen el dibujo por ahí? Y ustedes creían que ya se iban a olvidar de los agonistas beta 2. O, es más, creían que iban a olvidar del mecanismo farmacodinámico de los simpáticos miméticos. Uf, no tienen ni idea. Profe, creo que era aumenta la corriente de potasio, ¿o no? Aumenta la corriente de potasio. La proteína A va a favorecer la corriente de potasio. ¿Qué más? Y disminuye la captación del calcio. Disminuye la corriente de calcio. ¿Qué más? Esos son los fáciles. Además de José Caballero, esta clase tiene más estudiantes. Yo los exhorto. Ujú.
Profe, sigo diciendo que hay una desfosforilación de la cadena de miosina. ¿Y quién la desfosforila? La proteína quinasa. Ah, la proteína se desfosforila. Interesante. Nuevos argumentos. No, Las profe, olvídalo, fosforiladoras. olvídalo, no. Le va a pasar así. El paciente viene con embarazo, una muchacha, una señora de 50 años. Este es su primer embarazo, Nunca había tratado de quedar embarazada durante mucho tiempo, pero no había podido quedar. Le hicieron inseminación artificial, pero ahora mismo llegó al consultorio por una labor pretérmino, o es más, una labor inmadura. Llegó con 25 semanas de embarazo. El útero ya se está contrayendo. Hay que darle un agonista beta 2. Le mandan terbutalina, por decir algo. ¿Cómo actúa la terbutalina para evitar que el útero se contraiga? O dejan que se contraiga y que nazca el niño de 25 semanas, que va a morirse. Así, eso es lo que va a pasar. Un niño de 25 semanas llega a morirse. Está demasiado inmaduro. Y así mejor. Esto es todo lo que yo había mencionado, pero sigo buscando esa palabrita que usted como que quiere saber. Lo que yo quiero saber, no es lo que yo quiero saber, es lo que hay que decir. Lo que hay que decir, corrijo. Ujú. ¿A poco es la movilización de la subunidad beta gamma que permite la apertura de potasio? Aunque es un poco lo mismo de lo que dije también. Ya me dijiste que, o sea, fue la corriente de potasio. ¿La qué cadena? ¿Qué cadena? La sinasa. Ah, ¿y cómo se inactivan ellas? Pero ¿quién las inactiva? Complementando lo que dijo Jacqueline, o sea, Ya va por el camino correcto, pero la idea, la, mm, la inactivación de la sinasa de cadena de miosina, que es la MPCK. se inactiva. Ajá, inactivación de esa cadena, ajá, es lo que mencionaba. ¿Cómo se hace? Eso es lo que tengo que saber. Ella dijo, ¿qué dijiste, Jacqueline? Se inactiva, recuérdalo, se inactiva, o ya lo dijiste nomás para referir. Se inactiva la cadena ligera de miosina. Pero viste una cosa que se llama sinasa de cadena ligera de miosina, la sinasa. Entonces la sinasa es fosforilada por acción de la proteína sinasa A. Y cuando la sinasa es fosforilada, ella inactiva a la cadena ligera de miosina. Y de esa forma, ahora la miosina no puede interactuar con la actina. ¿Y qué acción se va a dar?
relajación muscular. El músculo no se va a poder contar. Eso no es lo que digo yo que hay que decir, eso es lo que hay que decir. Eso es lo que ustedes vinieron aquí a aprender. No aprender que se produce relajación muscular, sino cómo ocurre esa relajación. ¿Esto ha quedado claro para ustedes? Esto que yo acabo de decir, junto con la ayuda de José Caballero y de Jacqueline, está en su dibujo, en el dibujo que ustedes hicieron, en su tarea. Entonces, eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa, que hacen las tareas simplemente para salir del paso. Entonces, en este grupo está tritodrina, es cualquier agonista beta 2. Tritodrina, terbutulina, salbutamol, todos los que existen, pero pueden producir el efecto de relajación de la musculatura lisa. Y ojo, que no es vasodilatación, no es vasodilatación, porque este es un músculo liso, es el útero, y el útero no es un vaso. Entonces, por tal motivo es relajación uterina, no es de un vaso. ¿Sí me explico? Vasodilatación implica que es un vaso que se dilata. Este es un útero, el útero es un músculo que se relaja. ¿Comprendes el concepto, José Caballero? Tiene que ver porque no capta el calcio. Porque Lo que te no- quiero decir es que tú dijiste que se produce vasodilatación. La vasodilatación solamente ocurre en los vasos sanguíneos, porque es vasodilatación. Aquí no aplica ese concepto porque es un útero. El útero no se vasodilata, el útero se relaja. Entonces ese es el concepto correcto. Entonces, lo que yo debo recordar que los agonistas beta 2 tienen una acción preferencial por beta 2, pero también pueden unirse a beta 1. Entonces, como pueden unirse a beta 1, yo me voy a encontrar con efectos de taquicardia, ansiedad, irritación. Entonces, la paciente que le estoy provocando la relajación uterina, además va a estar ansiosa, va a estar taquicárdica, va a estar exaltada, porque simplemente estoy provocando los efectos adversos de la acción beta 1. De la acción beta 1. ¿Puedo usar los agonistas beta 2 para relajación uterina? Sí, la respuesta a eso es sí. Pero solamente recordar que esto tiene acción, tiene efectos adversos estimulados por la acción beta 1. ¿Me van siguiendo? Me van siguiendo, joven. Ujú, ujú, ujú. Relajación sin que si la paciente no está embarazada, también se relaja. No sé si me captaste. O sea, el útero se contrae tanto embarazada como no embarazada. Tú no estás embarazada, ¿verdad? Y tu útero se contrae, ¿cierto? Tú sientes cólicos a veces, ¿verdad? ¿Verdad? Es que lindo. Ah, ok. Entonces, ese cólico es porque tu útero se está contrayendo. Él está expulsando ese contenido. Entonces, él se puede relajar sin embarazo. Ese es el concepto que quiere decir. Ya entendimos agonistas beta 2. Ahora vamos hacia el sulfato de magnesio. Dígame cuál es el mecanismo farmacodinámico tocolítico del sulfato de magnesio. También es otro dibujo. Me acuerdo muy bien que también les puse a hacer otro dibujo. Me gustan los dibujos.
Yo recuerdo que facilitaba como que la salida de potasio. El dibujo no, algo así, pero recuerdo. Ujú. Esa es como la carta de José Caballero, así la que suelta así, la que él tiene bajo la manga. Así. Es que yo recuerdo que usted en Correcto, clase, favorece la salida o sea, favorece la corriente de potasio, eso es cierto. No te digo que está mal, simplemente que tu baraja, la baraja más rápida que tú sabes. ¿Qué más? Cuatro mecánicos. A mí también me costó trabajo entender sus dibujos. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Yo siento, es mi percepción, es lo perceptivo, que algunos de ustedes lo están intentando y otros simplemente dijeron así, no me importa, yo no puedo responder. Y eso pasa en el parcial. Entonces, ¿qué le hacemos, pues? Yo les estoy pidiendo que lo investiguen y que me lo digan. ¿Cómo? Dice que porque puede reducir la cantidad de acetilcolina liberada en la unión mioneuronal y eso produciría la depresión de la transmisión neuromuscular. El sulfato de magnesio reduce la corriente de acetilcolina. Al reducir la corriente de acetilcolina, recordar que la acetilcolina se une en su receptor. ¿Cuáles receptores son de acetilcolina? Dos tipos. ¿Cuáles son? Dos tipos. Turun, turun, turun. esos son los colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos y los nicotínicos. Receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los nicotínicos son dos tipos. ¿Cuáles dos tipos? Los nicotínicos de NM que están en la unión neuromuscular y los NN que son los neuronal que se encuentran a nivel, o sea, neuronal pues, De los ganglios. en los ganglios así. Porque recordar que la transmisión viene, la simpática y la colinérgica viene. Neurona colinérgica y luego la adrenérgica, neurona adrenérgica. Esa es la transmisión simpática. La primera neurona, la transmisión simpática es colinérgica. Colinérgica, o sea, los receptores
La acetilcolina, perdón, tiene una función importante en la transmisión también simpática, tanto en la transmisión colinérgica como en la transmisión adrenérgica. Porque la primera neurona, la primera transmisión es colinérgica. Ella hace como un relevo en un ganglio, y ese ganglio, esa transmisión en ese ganglio es colinérgico, colinérico. Entonces, por tal motivo, si yo reduzco la transmisión colinérica, yo reduzco la liberación de acetilcolina, yo estoy provocando una reducción de la neurotransmisión, tanto simpática como parasimpática. Pero lo que encontró Jacqueline es que se reduce la transmisión. ¿Cuál es la palabra que usaste? ¿Mío qué? Jacqueline. Sí, tú dijiste. La sulfato de magnesio reduce la transmisión. Neuromuscular, creo que son la compañera. Es neuromuscular. Esta es lo mismo, pero con la palabra al revés. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es reduciendo la liberación de acetilcolina, que esta acetilcolina se va a unir a su receptor NM, nicotínico de la placa neuromuscular, porque el útero también es un músculo. Entonces, y además de eso, de los receptores NN, de los nicotínicos de la placa neuronal. Entonces, de esa forma estoy reduciendo la contracción uterina. ¿Cuál otro mecanismo tiene la sulfato de magnesio? Tiene que ver con el calcio. Reduce la corriente de potasio. Si reduce la corriente de potasio, provocaría depolarización y provocaría efecto de contracción. ¿Y cómo lo impide? ¿Qué hacemos? El sulfato de magnesio bloquea un receptor. ¿A qué receptor bloquea? Empieza con N. Sí, empieza con N. Lamentablemente este receptor tiene siglas, pero eso empieza con N, pues. Si menciona que tiene que ver con la acetilcolina, ¿será el nicotínico? ¿O no? No. Empieza con N. El muscarínico empieza con N. El sulfato de magnesio no bloquea los receptores muscarínicos. Solamente para que quede claro, para que no quede esa duda existencial en el ambiente. El sulfato de magnesio bloquea al receptor N-metil de aspartato. El receptor N-metil de aspartato es un canal de calcio. De esa forma, reduce la entrada de calcio dentro de las células. Él antagoniza a los canales de calcio. Además del efecto en N-metil de aspartato, él antagoniza competitivamente el canal de calcio. El canal de calcio tipo L. Y de esa forma evita que el calcio entre a la célula
Y si no hay calcio, no puede haber interacción entre la actina y la miosina. Y se va a ver un efecto de relajación muscular. Son efectos del sulfato de magnesio. Este efecto tocolítico también puede ser usado en asma, puede ser usado en pacientes con dolor, puede ser usado en muchas otras cosas más que se ha ampliado el uso del sulfato de magnesio a todas estas cosas. Siguiente grupo, bloqueadores de canales de calcio. ¿Cómo están? Primero quiero resaltar que aquí dice nifedipino. Y evidentemente ustedes ya saben que les voy a preguntar, ¿qué es el nifedipino? Pues se puede preguntar. ¿Qué podemos hacer? Porque existen dos bloqueadores de canal de calcio, ¿no? Los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Entonces, ¿cuál de ellos es el nifedipino? Lo que les he preguntado hasta ahora, todo lo he preguntado en los exámenes. El nifedipino es un dihidropiridínico. Es un dihidropiridínico. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos para que todo el mundo sepa que no son dos? Entonces, por tanto, es más fácil saberlo. Verapamilo y el diltiazem. Excelente. Esos son no dihidropiridínicos. Entonces, ¿cómo los bloqueadores de canal de calcio pueden ser útiles en la paciente que vino donde mí con un parto prematuro, que se está dilatando, está contrayendo el útero y se está dilatando para que el cervix deje pasar la cabeza del bebé y nazca? Nazca a las 25 semanas, cuando deben nacer a las 40. Los niños que tienen mayor probabilidad son los que nacen después de las 32 semanas. Mayor probabilidad de éxito. Los que nacen por debajo se mueren. ¿Por qué? ¿Por qué el doctor Joaquín le mandó a la paciente nifedipino a este paciente? Aquí está sentado, un ginecólogo que está sentado en el consultorio y le mandó nifedipino. Y yo soy un estudiante de medicina, quiero saber por qué. ¿Por qué? Porque Me lo va a decir el doctor Joaquín. No lo voy a saber yo. O sea, yo esperaría que alguno de tus compañeros pudiera explicar, en base a que ellos también saben farmacología. Jóvenes, esto es la farmacología. Si les dices, luego en el examen no lo van a saber. Ajá. profesor, pero lo digo o no lo digo. No, no. Le estoy diciendo que si les dices, en el examen no lo van a saber. ¿Por qué usaríamos un bloqueador de canal de calcio tipo dihidropiridínico en una paciente que está en labor de parto prematura o en labor de parto inmaduro? Para detener la labor de parto. Pues sí. ¿Y cómo actuaría el antagonista de canal de calcio? El profesor se deprime.
Este es el más sencillo. Es que se busca inhibir la contracción que la mujer está teniendo. Sí, esa parte está muy clara, pero ¿cómo este fármaco produciría inhibir esa acción? No dejando que el calcio entre a la célula. Evita que el calcio entre a la célula. ¿Y a qué receptor de calcio, a qué canal de calcio bloquea? Sí, porque el profesor de farma te dijo que existían varios receptores, canales de calcio. Yo estaba en esa clase cuando te lo dije. Varios canales de calcio. Bueno. Ajá, ¿cómo? No, no. El bloqueador de canal de calcio no bloquea al N-metildiaspartato. Ojo con eso, no bloquea el N-metildiaspartato. El N-metildiaspartato es un receptor al glutamato. Entonces, los bloqueadores de canal de calcio no pueden bloquear el glutamato. N-metildiaspartato, su agonista es glutamato. Glutamato. Cuidado con esa respuesta. Los bloqueadores de canal de calcio no bloquean el glutamato. Los canales de calcio de tipo de la... Bloquean a los canales de calcio tipo E. Y de esa forma evitan que el calcio entre a la célula, en este caso a la célula de musculares lisas del miometrio. Y eso va a provocar que no se dé contracción muscular. ¿Por qué eso fue tan complicado? ¿Me pueden explicar? Bueno, eso lo hemos visto bastante veces. Entonces, siguiente grupo. Inhibidores de síntesis de prostaglandinas. ¿Cómo consigo que al inhibir aquí estoy inhibiendo aquí con la indometacina? Aquí encima inhibe. La indometacina inhibe a quién? Ya de verdad. Ya mi corazón no aguanta tanto. Inhibidores, No lo síntesis. digas tú. Necesito que ellos lo digan. ¿A quién inhibe la indometacina? Una enzima. Ajá. No. Ellos favorecen que se disminuya la síntesis de prostaglandina. Pero ¿quién inhibe? ¿Quién inhibe? Inhiben a una enzima. Esta enzima es la que produce la prostaglandina. Me va a tocar hoy tomarme mi litio con mi amitriptilina y mi fluoxetina. La ciclooxigenasa. Gracias, gracias Hilary, me ha recuperado. Inhibe a la COX, inhibe a la COX. La COX es la enzima que transforma los fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa A, en prostaglandina, Entonces, de esa forma yo evito la síntesis de prostaglandina. Entonces, la indometacina es ¿qué grupo farmacológico es un AINES? Gracias a Dios, un AINES. Los AINES evitan, o sea, se pueden usar en pacientes como tocolíticos porque van a evitar la producción de prostaglandina. Ahora, ¿por qué yo usaría un AINE para provocar relajación de la musculatura lisa? Taran, taran, taran.
Tiene que ver con el misoprostol. ¿Ustedes recuerdan qué es el misoprostol? ¿Recuerdan qué es el misoprostol? Estoy aquí haciendo un nudo para el cosa que me voy a poner en el cuello. Porque yo me siento muy triste hoy. Ah, puedo, profe. No puedes. ¿Qué es el misoprostol? Lo di en la clase de gastro. O sea, lo di hace poquito, pero casi lo hice. Ajá, el misoprostol. ¿Pero qué es el misoprostol? Ujú, sí, sí. Pero ¿cómo acá? Un análogo de la prostaglandina. Es un análogo de las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacen las prostaglandinas? Ah, sí, sí, pues. Ujú, 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 ujú. Efecto adverso del misoprostol, que le dije yo. El misoprostol no se puede usar, solamente lo usan los gastroenterólogos, todo se dice, porque produce este efecto adverso, porque antes se usaba para esta otra cosa, y pues eso produjo mucho riesgo de esta cosa, y entonces, la cosa esa es la que es importante. ¿Qué cosa? Contracción. Contracción de qué. eh, en este caso sería del útero, ¿no? Contracción uterina. El misoprostol se dejó de usar porque producía contracción uterinas y producía aborto. El misoprostol es abortivo, favorece el aborto, porque las prostaglandinas favorecen la contracción uterina. Las prostaglandinas tienen un receptor a nivel uterino y este receptor, EP3, va a favorecer que se contraiga el útero. Entonces, si yo inhibo la producción de prostaglandinas, de esa forma voy a evitar que se produzcan las prostaglandinas, valga la redundancia, para que favorezcan la contracción del útero. Se ha visto que cuando los pacientes usan AINE porque tienen un dolor crónico, tienen un parto retardado. En lugar de tener el parto de las 40 semanas, lo tenían 42 semanas. El niño ha pasado demasiado tiempo, que también es algo malo. Entonces, esto es lo que se ha visto cuando los pacientes usan AINES, que simplemente se prolonga la labor de parto. Nunca inicia, porque la prostaglandina favorece el inicio de la labor de parto. Entonces, el último grupo, que es el que estamos viendo ahora, es el atosiban. El atosiban es un antagonista del receptor de oxitocina. Recordar que la oxitocina se ancla a su receptor acoplado a proteína GQ. Si yo uso el atosiban, que es un antagonista de este receptor, yo evito que la oxitocina se una a él y simplemente no dé su acción de aumentar los niveles de inositol trifosfato. Este mismo efecto es el que va a provocar la prostaglandina. Esta es una prostaglandina. Esta prostaglandina se va a unir a su receptor y este receptor también está acoplado a proteína GQ y también va a aumentar los niveles de inositol trifosfato y con ello va a aumentar los niveles de calcio. Por este lado está el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio va a bloquear al canal de calcio dependiente del ligando. En este caso es el N-metil-diaspartato. N-metil-diaspartato es un canal de calcio dependiente del ligando glutamato. Además de esto, el sulfato de magnesio va a bloquear al canal de calcio tipo L. Los antagonistas del canal de calcio
Los dihidropirínicos, los dos dihidropirínicos y los no dihidropirínicos van a bloquear al canal de calcio tipo L también, y de esa forma van a evitar que el calcio entre a la célula para que interactúe con la calmodulina y de esa forma se dé la contracción muscular. Por acá está la agonista beta 2. Los agonistas beta 2 que están acoplados a proteína GS, lo que van a hacer es aumentar los niveles de proteína quinasa A y van a inhibir a la cadena ligera de miocina. Entonces, de esa forma se va a dar el efecto de que no se va a contraer el músculo. Otro tipo de fármacos que podemos usar son los que son los donadores de óxido nítrico. Está la nitroglicerina y está el trinitrato de glicerilo. Estos van a donar óxido nítrico y de esa forma van a favorecer a la óxido nítrico sintasa, que va a provocar acciones de relajación utrina, también de la misma forma, inhibiendo la sinasa de cadena ligera. Entonces, estos son los medicamentos tocolíticos, los AINES, o inhibidores de la COX, los antagonistas del receptor de oxitocina, el sulfato de magnesio, los bloqueadores de canal de calcio, los donadores del óxido nítrico y los agonistas beta 2. ¿Preguntas, jóvenes? Esto es lo último. O sea que también puedo usar vasodilatadores. Está descrito que se puede usar nitroglicerina. Lo único es que yo no tengo mucho conocimiento sobre ese tema, pero sí sé de los otros, pero está descrito desde el punto de vista farmacodinámico, sí está descrito en el libro, que es un tocolítico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Yo he terminado por hoy. El día sábado vamos a empezar con las hormonas sexuales. Yo suelo empezar con las hormonas sexuales femeninas porque son las más largas, son las más complejas y las más largas. Por alguna razón, las hormonas femeninas son las más complejas y las más largas. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas de la vida? Entonces, por ahí vamos a empezar con estrógenos y progestágenos y después seguimos con andrógenos, que son las hormonas masculinas. Entonces, yo les pido por favor de nuevo, este ensayo que hicimos hoy es tal cual yo pregunto en el examen. Entonces pasa lo mismo, ustedes se quedan así como en el aire, así como, no sé, ni siquiera sé qué me está preguntando, ni siquiera sé cómo abordar la pregunta, porque no sé qué me está preguntando. Entonces, hay que empezar a ver qué es la pregunta. Las preguntas son la verdad es que son muy sencillas. Yo no he preguntado nada del otro mundo, son cosas muy concretas, son cómo lo hacen, pero de una forma con un conocimiento que deben tener ustedes. Ese es el conocimiento que deben tener ustedes. Ustedes no deben saber que el sulfato meso produce relajación uterina. Sí, pero ¿cómo? Eso es lo que tienen que saber, ¿cómo? Y no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente vinieron a aprender que el sulfato produce relajación uterina. ¿En serio? Y nos hubiéramos tomado menos tiempo en decirle eso. Pero lo importante aquí es saber cómo lo hacen. Eso es lo más importante, cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, los fármacos están en constante evolución, constante evolución. Ellos están cambiando. Entonces, la única forma de yo saber cuando se incorpora uno nuevo es saber, ¿y eso cómo actúa? Para yo entonces, ya entiendo, hace este mecanismo de acción. Porque cuando mañana, todos los días se produce un medicamento nuevo que está en investigación en la FDA, que lo está investigando para a ver si lo aprueba. Y si mañana se descubre un nuevo medicamento, ustedes no van a saber porque eso no, yo no se los di en la clase. ¿Y cómo se los iba a dar en la clase no existía? Simple. Entonces, la única forma de conocerlo es, espérate, es que actúa como en el canal de calcio tipo L. Ya entiendo. O actúa en el canal de calcio tipo T. Ya entiendo. Si actúa en el canal tipo T, actúa a nivel dónde. Si bloquea el canal de calcio tipo T, actúa a nivel dónde. Me estoy empezando a enojar. Tipo T. El canal de calcio tipo T, ¿dónde actúa? Ya vimos bloqueadores de canal de calcio tipo T. Ya los vimos cuando hablamos de antiepilépticos. Entonces, y ahí la diferencia. Si llega un medicamento que bloquea el canal de calcio tipo T, yo sé que ese medicamento lo puedo usar como antiepiléptico. Pero esas cosas las tengo que saber en base a mi mecanismo de acción, a los mecanismos de acción.
constantemente también se está descubriendo nuevos mecanismos de acción en el cuerpo. Eso está constantemente también en estudio. ¿Cómo funciona mejor? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? No lo sabemos todo. Normalmente estamos investigando. Ah, mira, descubrimos esta nueva molécula, se gana premio Nobel, esta nueva proteína que hace esta acción que no sabíamos antes. Ah, mira, se puede hacer un blanco terapéutico. Así funciona esto. ¿Es duro? Sí, pues, para qué mentirles. Pero hay que aprenderlo, hay que saberlo, hay que conocerlo. ¿Listo? Nos vemos entonces el día jueves. Digo, el día sábado. Hasta luego.